Listo. Buen día, ¿cómo les va? En esta clase lo que vamos a hacer es comenzar a hacer repaso un poco sobre el tema de sistemas numéricos posicionales y vamos a focalizar más que todo en operaciones con distintos sistemas numéricos. Bien. Lo lindo de esta materia, aprovecho y les comento, es que volvemos a hacer repaso de todo lo que vimos en primaria. ¿Por qué? Porque hace falta comprender el cómo hacíamos las cosas para entender o generalizar cómo es que se aplica cuando el sistema numérico cambia. ¿Bien? Entonces, siempre y cuando vayamos a arrancar a ver este tema, cualquiera de estos temas que tiene que ver con sistemas numéricos posicionales, lo primero que vamos a hacer es recordar, según lo que nosotros aprendimos en primaria, cómo trabajar. Bien, es increíble que en una materia de primer año de la facultad tengamos que hacer repaso de algo que vivimos hace tantos años. ¿Por qué? Porque es así como nosotros vamos a lograr entender cómo funciona. Bien, entonces vamos a arrancar trabajando con sumas en decimales. Bien. Supongamos que nosotros volvemos a primaria. Bien, a ver, buscaría un ejercicio de primaria solamente para que tengamos presente. Y supongamos que queremos sumar estos dos números. Bien. Y vamos a colocar así. Bien. Recordemos que acá estamos trabajando en una suma de decimales. Y lo que nosotros teníamos que hacer cuando nosotros sumábamos decimales era separar y decir, bueno, primero voy a sumar las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas, y así. ¿Por qué? Porque recordemos que el ser un sistema numérico posicional, eso iba a involucrar que cuando fuéramos a trabajar, los valores no solamente tuvieron una posición, un valor propio del símbolo, sino que también cada valor tiene un valor con respecto a la posición, que era el valor relativo. Bien. Entonces, cuando nosotros comencemos a sumar, recordemos que para el sistema decimal, nosotros tenemos valores que van desde el 1 hasta, desde el 0 hasta el 9. Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que cuando nosotros comencemos a sumarlo, 6, 7, 8, 9, vamos a tener que separar cada una de las partes para determinar cuánto vale. Entonces, cuando por ejemplo nosotros hacemos 5 más 5, yo me posiciono en el 5 y comienzo a moverme 5 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4, pero no tengo otro valor más. Por lo que, si yo quiero llegar hacia el próximo valor, que acá no está, voy a tener que moverme del 1 y volver a reiniciar todo. ¿Bien? Por eso 5 más 5 es igual a 10 o 1, 0. ¿Por qué? Porque como yo me quedé sin números, voy a tener que avanzar, porque estaba el 0,5, el 0,5, y como me quedé sin símbolos, estos dos me van a dar 10. Me van a dar 0 porque se completó toda la vuelta, y voy a tener que incrementar en 1 la parte del lado de la izquierda. Por eso 5 más 5 es 10. Entonces yo voy a colocar el 0, voy a venir, colocar un 1, y 1 más 9, cuando yo me quiera mover del 9 hacia la derecha, como no hay nada, voy a tener que incrementar 1 del lado izquierdo y colocar el 0. Entonces acá me va a quedar en 1. 3 más 1, 4, más 2 son 6, y la suma me queda en 1600. ¿Bien? La mejor técnica para trabajar con estos tipos de sistemas es trabajar con la técnica del reloj, que se basa en colocar los símbolos alrededor de un círculo para indicar, dependiendo si yo quiero sumar o si yo quiero restar, cómo voy a hacer para moverme en base a el seguimiento de valores que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué dice? De que si yo voy a sumar, el reloj va a ir en sentido de las agujas, y que si yo quiero restar, va a ir en sentido antihorario. ¿Bien? Entonces, si yo estoy en el 5 y quiero sumarle 5, ¿bien? Si yo estoy en el 5 y quiero sumarle 5, 1, 2, 3, 4, 5. Llega el 1 y como dio toda la vuelta, ¿por qué dio toda la vuelta? Y porque no me fui del 9.
Como dio toda la vuelta, tengo que agregar un 1 del lado izquierdo. ¿Bien? Este es el sistema del reloj. Entonces, cuando nosotros querramos sumar cualquier tipo de valores, tenemos que trabajar desde ese aspecto. ¿Bien? Entonces, vamos a llegar, por ejemplo, a un ejercicio donde lo único que tenemos que hacer es la sumatoria entre números decimales. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos que sumar así, también tenemos reglitas lógicas que nos van a ayudar a poder facilitarlo mucho más rápido. ¿Bien? Yo sé que si yo quiero sumar 0 más 0, me va a dar 0. 0 más 1 me va a dar 1. 1 más 0 me va a dar 1. 1 más 1 me va a dar 1, 0. ¿Bien? ¿Bien? Entonces con esa reglita, bueno, nosotros podemos trabajar. 0 más 0 tanto. Recordemos que esto es conmutativo, entonces no haría falta colocar la otra, pero lo vamos a colocar solamente para tenerlo presente. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer siempre es igualarlos. O sea, ¿para qué? Para colocar unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Bien. Bien. Ahí está. Y comenzamos a trabajar. Bien. 1 más 1, 0, 1. Entonces me voy a llevar un 1. Bien. Entonces me voy a llevar un 1. 1 más 1, 0, 1. 0, 1 más 1, 1, 1. Bien. Entonces me voy a llevar un 1. 1 más 1, 0, 1. Entonces, me voy a tener que llevar un 1. Y coloco el 1 acá. 0 más 0, 0. Más 1, 1. Bien. Siguiente. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Me llevo un 1. Y me va a quedar 11. Bien. Entonces, el resultado de todo esto va a ser 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bien. Así es como lo vamos a ir trabajando. Vamos a igualar unidades con decenas y centenas y en base a ello vamos a estar trabajando. ¿Bien? Entonces, así es como nosotros lo vamos a ir teniendo presente. ¿Bien? Acá se me descuarajingó porque no los tengo del todo alineados. Ahí está, ahora sí. ¿Bien? Entonces, ya esto es lo que me da la suma de binarios. ¿Qué pasa ahora si yo lo que quisiera hacer, por ejemplo, sería trabajar una resta entre binarios? Bueno, vamos a ver cómo funciona la resta. Supongamos que nosotros tenemos ahora estos dos números. Ahí está. Supongamos que yo quiero hacer la resta de estos dos números en decimal. ¿Qué pasaría si yo quisiera restar estos números en decimal? Y bueno, ¿qué va a pasar? Que como yo estoy trabajando y quiero restarle a 4, le quiero restar 8, no le puedo restar a 4 8. ¿Por qué no le puedo restar 4 a 8? Porque 4 es menor a 8. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos que yo me voy a posicionar acá, para que lo vean con el sistema del reloj. Me posiciono en el 4 y como le tengo que restar 8, me muevo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cayó en el 16. Cayó en el 6. Como me moví hacia atrás, el valor que está a la izquierda le voy a tener que restar 1. Por eso este va a quedar en 6. Y acá, como yo le quité 1, voy a pasar hacia el sistema que corresponde a la otra unidad. Bien, como estamos trabajando con el sistema decimal, acá le vamos a sumar 10. Entonces este va a pasar de valer 4 a valer 14. Entonces si yo hago 14 menos 8, acá me va a quedar 6. Bien, entonces acá vamos a colocar 6. Entonces va a pasar exactamente igual. Quiero restarle 6 a 8. ¿Puedo? No, no puedo porque 6 es menor a 8.
Tacho el 9, le resto una unidad y le paso 10 al valor que está inmediatamente a la derecha. Entonces acá me va a quedar en 10. Más 6, 16 menos 8. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Me vengo, me posiciono en el 6 y me muevo 8 hacia la izquierda. Hacia la derecha, perdón, en sentido antirrorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como dio toda la vuelta porque pasó por el 0, le vamos a restar 1 y por eso me va a quedar esto en 8. ¿Bien? 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Entonces el resultado de la resta es 86. ¿Bien? Cuando nosotros trabajamos en binario va a pasar exactamente lo mismo. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando lo estemos trabajando, a la resta, en vez de pasarle 10, le vamos a pasar el número de la base. O sea que le vamos a pasar 2. ¿Bien? Entonces, veamos cómo quedaría. Si yo tengo que poner acá el simbolito de la resta, vamos a dejar bien espaciado para que se vea. Y veamos en este caso cómo se trabaja. ¿Bien? Yo le quiero restar al 0 el 1. ¿Pero puedo? No. Entonces este 1 se va a convertir en 0. ¿Bien? Y acá va a pasar a valer 0, 1. 1, 0, perdón. ¿Y cuánto vale 10 menos 1? O sea, vamos a ver cómo sería. 0 menos 0, 0. 0 menos 1 se considera no sería menos 1, sería así se toma, ¿bien? 1, 0. ¿Por qué? Porque le tengo que pedir prestado el de la izquierda, ¿bien? Pero eso es para de restistas pedigüeños. Si yo hago 1 menos 0, me va a quedar en 1, y si hago 1 menos 1, me va a quedar en 0. Pero en este caso queda así, porque este 1 es pedido. ¿Bien? Entonces vemos que ¿ven? Eh, cuando yo quiero hacer esta resta, esto teóricamente me quedaría en 1. ¿Bien? Porque se volvió 10 menos 1. 10 menos 1, o sea, sería 2 menos 1, me va a quedar en 1. Ahora, este 0 no le puedo restar. No le puedo pedir prestado este 0, no le puedo pedir prestado este 0. Le va a prestar este 1. Entonces acá me va a quedar 1, 0, porque me quedan 2. Pero no, yo necesito que le llegue este. Entonces a este se le va a descontar otro. 10, o sea, 1, 0 menos 1, me va a quedar en 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 1, 1. Y le va a prestar el de lado. Entonces le va a poner acá 10. Pero este 10, este 1, 0 no me hace falta. Lo cancelo. Me va a quedar en 1. Y ahora sí, este va a quedar en 10. ¿Bien? Ahora sí. 10 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Este 1 se transforma en un 0 cuando le presto, entonces va a valer 0. Este 0 va a quedar tal cual y me va a quedar este 1. ¿Bien? Si no se llega a entender, me dice. Entonces el resultado de todo esto es 1 con 4 ceros, 1, 1. ¿Bien? Y así como se trabaja para este caso, se trabaja para cualquier sistema. ¿Bien? Vamos a trabajar una suma y una resta con hexadecimal y vamos a hacer con octal para que lo vean y ya con eso estaríamos. Sí hace falta comprender que cuando nos toque trabajar eh, con otro tipo de sistemas donde los valores son mayores a 10, hacer las conversiones. Bien, hay que hacer las conversiones. ¿Por qué hay que hacer las conversiones, profe? Porque las conversiones funcionan cuando los sistemas son muy grandes. Bien, para entender cómo funcionan. Vamos a este caso, para que vean cómo funciona. Bueno, entonces yo voy a sumar la primera cifra. La primera cifra, o sea, las unidades, en donde están las unidades, tengo 7 más 5. 7 más 5 me va a dar 12. Bien. 7 más 5 son 12. 7 más 5 son 12. 3 más 4 son 7. Bien. Ya está, ya sumé.
puse cada cosa con las cosas que correspondían. O sea, las unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Ahora, ¿el valor que me dio está en sistema octal? No. ¿Por qué? Porque el 12 en decimal no se ve incluido dentro del sistema octal. ¿Bien? Entonces yo voy a tener que restarle el valor del sistema. ¿Bien? Voy a venir y le voy a restar 8. ¿Bien? ¿Puedo restarle 8? Sí, le puedo restar 8. Esto me quedaría en 4. Pero si yo le resto es porque le pasa al otro lado. Entonces de este lado me va a quedar 13. ¿Bien? ¿Por qué, profe, me va a quedar 13? Me va a quedar 13 porque si yo le resto acá una 8, es porque se lo voy a pasar al número de lado. ¿Bien? Al igual que cuando nosotros colocábamos el 10, que el 10 no lo llevamos hacia arriba del otro lado, acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces yo acá voy a tener 7, 13, 4. Ahora, ¿el sistema está en octal? No. Le voy a restar 8 al valor que está en la posición de las decenas. Y que si yo le resto 8 de un lado, le tengo que sumar un 1 en el valor siguiente del lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, acá me va a quedar 5 y acá me va a quedar en 4. ¿El sistema está en octal? No, no está en octal. Le tengo que venir a restar 8. ¿Por qué le resto 8? Porque es el número de la base. ¿Bien? El número 8 en sistema octal no existe, porque el sistema octal va desde el 0 hasta el 7. Entonces el resultado final es 1, 0, 5, 4. ¿Bien? 1, 0, 5, 4. Al igual que cuando vaya a hacer la resta, yo tengo que tener presente que todo esto está en octal. Tengo que tener presente que siempre y cuando necesite pedirle del lado izquierdo, eh, siempre y cuando vaya a necesitar del lado izquierdo, le pido la base. ¿Bien? Le pido el valor de la base. ¿Bien? A ver. Vamos a tomar este ejercicio, vamos a tomar el L. Vamos a hacer una resta. Supongamos que nosotros querramos restar estos dos números. Está bueno porque esto trabaja con el tema de restas pedigüeñas. ¿Bien? Entonces vamos a colocar los valores 1, 0, 0, 6. Le tenemos que restar. Le tenemos que restar 3, 7, 3. Bien. 6 menos 3 se puede restar. Sí se puede restar de forma sencilla. Lo voy a hacer así para no tener que salir a renegar. 6 menos 3 se puede restar. Sí, me va a quedar en 3. 0 menos 7 se puede restar. No, le va a pedir prestado a la unidad de la izquierda. 0, ¿le puede prestar? No, porque no tiene para prestarle. 1, ¿le puede prestar? Sí, le puede prestar. Entonces lo va a convertir en ¿qué valor? En 8. Sí. Lo va a convertir en 8, ¿bien? O sea que lo va a convertir en 1, 0 en realidad. Lo va a convertir en 1, 0, o sea, como si fuera 10, ¿bien? 8 en octal se representaría como 1, 0. Pero este 1, 0 que nosotros tenemos acá, le tiene que prestar al otro. Entonces ahí me va a quedar en 7, ¿bien? ¿Por qué en 7? Porque recordemos que si en octal 8 es 1, 0, 8 menos 1 es 7, que es el valor más grande que tiene el sistema octal, ¿bien? Entonces este va a venir y va a quedar en 1, 0. Se cancela porque tiene que prestarle al lado y va a quedar en 7. Y ahora sí le va a prestar 8 unidades. Le va a prestar 8 unidades, por lo que esto me va a quedar en 16. ¿Bien? Ah, perdón, 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 perdón. Ahí está. Tiene que ser así. Sí, sí, sí. Perdón. No le tiene que. No, 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 no. El último 1, 0 no le tiene que prestar el 6 porque el 6 ya lo habíamos restado. Entonces me va a quedar 1, 0 menos 7. O sea que yo tengo que restar 8 menos 7. 8 menos 7 me va a quedar en 1. 7 menos 3 me va a quedar en 4. Y ese valor había desaparecido. Entonces la resta en octal de 1006 menos 373 en octal me va a quedar en 413 en octal. ¿Bien? Pidiéndole prestado y convirtiendo siempre ese valor en el número de la base que termina siendo 1, 0. ¿Bien? Ojalá que hasta acá se vaya entendiendo. Vamos a trabajar la última parte que tiene que ver con respecto a
sumas y restas con hexadecimales, y ya de ahí los veo en un próximo video donde estemos trabajando el concepto de complemento. ¿Bien? Concepto de complemento. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en una suma en hexadecimal y después una resta en hexadecimal y ya con eso terminamos por lo menos esta primera parte de este videito. ¿Bien? A ver, quiero ver qué puedo mover de acá. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. Bien. Ahora sí, cuando trabajemos en este sistema hexadecimal, aplicamos lo mismo que antes. ¿Bien? ¿Y qué va a hacer? Que tenemos que primeramente convertir los valores a sus referidos valores en decimal. ¿Bien? E vale 15, 6, 7, 4. A vale 10, 6, C, que vale A, B, C, vale 12, y... Ah, bien, bien, bien. Y esto va a ir alineado de esta manera. A ver, vamos a comenzar a hacer las alineaciones y lo primero que vamos a hacer es la suma directa. ¿Por qué vamos a hacer la suma directa? Y bueno, la vamos a hacer directamente porque, bueno, por suerte sale. Acá me va a quedar en 16. Sabemos que el número 16 en hexadecimal no existe, por lo que después vamos a tener que hacer una resta. 6 más 7, 13. 10 más 6 son 16. Y 15 directamente. ¿Bien? Y ahora sí vamos a comenzar a trabajar directamente la resta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay que restarle 16 para que entre el sistema hexadecimal. ¿Bien? Así yo voy a tener 15, 16, 13, que va a convertirse en 14 y acá me va a quedar en 0. ¿Bien? Después, ¿qué va a suceder? Le tengo que volver a restar 16. ¿A qué le voy a restar 16? Acá me va a quedar 16, 0, 14, 0. O sea que el resultado de esta operación, después le voy a tener que restar de nuevo 16, me va a quedar como 1, 0, 0, 14, 0. Y como el 14 no pertenece al sistema decimal, no pertenece al sistema hexadecimal, como valor en decimal, lo tengo que convertir a la letra. ¿Bien? O sea que esto va a ser así. 1, 0, 0 de 0. ¿Bien? En sistema hexadecimal. ¿Bien? Así es como se trabaja. Al igual que a la hora de hacer la resta. Cuando nos toca hacer una resta, primero vamos a convertir los sistemas vamos a pasar los números a decimal. Y después voy viendo cómo le pido prestado. Acá va a ser 10, 11, 1. Ah, no, 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 ese 1 no está. 2, D es 14. A ver, A, B, C, D. Ah, D es 13, perdón. Ahora sí. D. Bien, bueno. Perdón, perdón. E es 14, F es 15. Ahí está. Ahora sí. Entonces ahora sí. Va a ser FODO. Perdón. Ahora sí. E es 14. Ahí está. D es 13, E es 14. Y cuando yo vaya a hacer la resta, bueno, vamos a trabajar de igual manera. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Cuando tengamos que hacer la resta, si yo estoy viendo que no llego, y bueno, le voy a pedir prestado uno el del lado de la izquierda, inmediatamente a la izquierda. Entonces todo esto se va a quedar en 9. Y acá le va a pasar 16 unidades. ¿Con qué representación? Y bueno, que le pase 16, sumándole 16, o directamente con su representación en hexadecimal, que es 10. ¿Bien? O sea, 1, 0. Entonces, 16 más 11 menos 14. Bien. 11 menos 14 me quedaría menos 3, más 16, 13. Bien. Tengo 9.
Acá me saco una unidad del 9 para pasarle 16 y me va a quedar menos 4 más cosas, 12. Bien, hagan 16 más 9 menos 13. De acá me va a quedar en 6. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar después esos valores por letras. Bien, A, B, C, D sería 6D, E. Ese sería el resultado. Bien, obviamente que en hexadecimal. Entonces, ojalá que se haya logrado entender por lo menos esta primera parte dirigida hacia cómo aprender a sumar y restar valores de distintos sistemas numéricos. Lo importante es comprender de que cuando nosotros saturamos ese sistema porque nosotros llegamos hasta el último símbolo, a la hora de dar una vuelta, el ciclo se reinicia arrancando desde el cero y el valor inmediatamente a la izquierda se ve incrementado en una unidad, que es lo importante. Se puede utilizar el sistema del reloj para que sea mucho más sencillo, pero trabajando todo como si fuera el sistema decimal, que es con el cual nosotros estamos adecuados, se trabaja de una forma más rápida, ¿bien? Un poco más sencillo, ¿bien? Entonces, ojalá que se haya logrado entender esta parte y nos encontramos en una próxima, en un próximo videito donde vamos a trabajar todo el concepto de complementos. Muchísimas gracias.